¿Compartimos pantalla? Sí, por favor, vamos a compartir pantalla para revisar lo que ustedes han hecho, siempre apoyados en la pauta que tenemos, ¿no? Después les voy a mostrar también eh, un documento de cómo debe verse en cuanto a la forma su proyecto final. Ya, entonces, ya, estas son las exposiciones que les había encargado en plataforma, ¿cierto? Sí. Ya, entonces daremos inicio pues a sus exposiciones y después comentamos sus trabajos ya de investigación. ¿Puede iniciar, por favor, Luciana? Me avisa si me escucha un poco lejos o no. Es que estoy sin audífonos y no sé dónde está el micrófono exactamente en la computadora. Ya, no, adelante, se escucha bien. La encuesta. Como definición, según el diccionario, está que una encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir y recaudar datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. También está el concepto que es más literal, es un papel impreso donde se recogen preguntas. En características, la población seleccionada para el estudio debe ser dividida y los métodos que se usan para explicarse deben ser descritos correctamente y expuestos y explicados de manera clara y concisa. Luego, se identifican los datos y el propósito que tiene la persona al emplear la encuesta, cuál es el fin de usarla, de usar este método. Y una encuesta representa los datos esenciales de la muestra. La muestra, bueno, eso no sé si entra aquí, pero el muestreo se realiza con una fórmula, ¿no, Lisa? Sí, cuando estamos hablando Y aquí, hago una acotación para ilustrar lo que dice su compañera. Cuando estamos hablando, primero, cuando estamos hablando de utilizar encuestas, estamos hablando de que vamos a llevar adelante una investigación de corte cuantitativo, ¿cierto? Cuando hablamos de una investigación sí, cuantitativa, la misma investigación nos remite a procedimientos estadísticos. Si queremos utilizar encuestas, estamos pensando que queremos llegar a poblaciones con cantidades grandes de sujetos. Entonces, hacerlo con otra técnica sería un tanto inviable, por eso utilizamos la encuesta. Por ejemplo, si tenemos unos 3.000 participantes de una población a los que no podemos llegar, tomamos una muestra que va a ser una porción representativa de esa población. Quiere decir que si mi muestra está constituida y que me ha dado a través de la fórmula estadística que de 3.000 debo aplicar mi cuestionario a 159, esos 159 son representativos de las 3.000 personas que participan de la población. Entonces, los resultados pueden después extrapolarse a esas 3.000 personas, ¿no? Por eso es que hablamos de muestras. Si quisiéramos hacer un censo, indicaríamos, como habíamos dicho en la clase de población y muestra, indicaríamos que se aplicaría nuestro cuestionario o el instrumento que corresponda a todas las personas. Pero eso se hace cuando las poblaciones son pequeñas, ¿no? Entonces, siga Luciana. sí. Debe estar descrita la ubicación geográfica donde se aplicó la muestra y las características de por qué se eligió esa población. La trayectoria de debe poseer la fecha exacta del campo y la correcta difusión del instrumento y debe ser algo que se realiza con organización y con una interpretación consciente sobre los resultados y cómo se empezó desde detectar la población que iba a ser usada como muestra. Ya, Los tipos de encuestas son los espere siguientes. un minutito, Luciana, vaya a la anterior ya. Cuando decimos que la muestra,
que la muestra y la aplicación de nuestra encuesta, para la aplicación de nuestra encuesta debe estar descrita la ubicación geográfica donde se aplicó la muestra y sus características. Esto tiene que coincidir con lo que pusimos nosotros en el punto de la delimitación geográfica o espacial. ¿Ya? Fíjense bien, por eso que si mi investigación habla de hacer un estudio en la Universidad Gabriel René Moreno, seguramente está delimitado ya así en el punto correspondiente, y eso mismo debe indicarse cuando yo esté hablando de las características de las personas a quienes aplicaré mi instrumento de recojo de datos. No podemos poner otra cosa en ese punto. ¿Está bien? Adelante, Luciana. Y los tipos de encuestas están las según el medio, que son de 4 tipos, son 4 clases de encuestas en esta categoría, y están la encuesta descriptiva y la analítica. Luego, en tipos de preguntas que se realizan dentro de la encuesta, están las que son de respuesta abierta y respuesta cerrada. Y según el medio de captura, que son las encuestas telefónicas, las que se hacen rellenando con lápiz y papel, las que son por internet, por eso por la web, o las que se realizan por dispositivos móviles, como son por ejemplo, los links que envían sobre las encuestas de Google que se realizan online. Se las realiza, se emplea la encuesta básicamente para recaudar información sobre la opinión del público, como dije en un inicio, y sirve para responder la hipótesis de una investigación y conseguir mayor información, como dice, opiniones de las personas que nos puedan ayudar a determinar cómo se involucran estos en el hecho o en el tema que se está investigando y cómo interfiere su opinión, si lo queremos ver del lado comunicacional en relaciones públicas. Ya. Cuando estamos hablando de recoger información, estamos hablando de la parte más importante de nuestro proyecto. Los proyectos solamente culminan cumpliendo los objetivos cuando estos se han cumplido en cuanto a la información que se ha recogido. Por eso que la encuesta, el cuestionario guía de entrevista, de grupo focal, no sé, la lista de cotejo para nuestra observación, son los principales instrumentos para recoger información. Si no hay información, no tenemos probabilidades de presentar un proyecto de investigación. ¿Qué presentaríamos si es que no hemos conseguido lo más importante, que es la información? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñemos. ¿Está bien? Siga, Luciana. Y como demostración gráfica, describí esta imagen para ver especialmente qué es una encuesta, pero creo que todos la conocemos. Esto vendría a ser una encuesta a papel y lápiz, porque sería lo que se presenta en físico, y una de las más usadas que sería la de la web, que se clasifica a la que la mayoría de nosotros últimamente estamos usando por todo esto del coronavirus y que el papel contagia y demás. Y obviamente el cero contacto entre personas, que vendría a ser la online, y tal vez eso incluso un poco más accesible para usar en esta situación de cuarentena y para los proyectos, porque mayor gente puede acceder a ese link y todo el mundo está conectado a la web y al internet, y no tanto a... Bueno, en esta ocasión resulta imposible usar este tipo de encuestas, pero eso es todo. Bueno, quería dar una Sí, muestra. ahí la única desventaja cuando nos enfrentamos a medios tecnológicos no solamente es el acceso, ¿no? Sino también el que recepciona nuestra encuesta, nuestro instrumento quiera resolverlo. Es la disposición de aquel que quiera participar. Porque a veces nosotros con unas encuestas impresas, encuestas en papel, nos acercamos a la gente, como estamos ya ahí frente a frente, como que el sujeto se siente comprometido a agarrar y a rellenar. Pero no hay ese compromiso cuando lo hacemos de manera digital. ¿No? Me puede llegar la encuesta, yo puedo de pronto no abrirla, puedo desecharla directamente al canastillo de basura de mi computadora, ¿no?
tiene que haber, tenemos que lograr como investigadores esa disposición para que el participante o el sujeto de estudio nos haga el favor de abrir su computadora o su correo o su, no sé, su mensaje de WhatsApp y lo haga. Sí. Porque a veces incluso cuando nosotros ni siquiera queremos dar un clic cuando WhatsApp nos pregunta califique esta conversación y lo omitimos, ¿cierto? Entonces imagínense el trabajo que se tiene que hacer primero para concienciar que sí necesitamos que nos brinde información la persona a la que estamos llegando con nuestro cuestionario. Quería que vuelva, por favor, Luciana, sus tipos de preguntas y nos pueda ejemplificar. Ahí. Okay. Es en la siguiente lámina, ¿es? Ahí. ¿No? Cuando habla de preguntas abiertas, cerradas. Lo tengo igual hecho en Word, porque entendí que en plataforma había que subir como que la investigación y en clase la exposición, pero creo que tendría que haber subido también el PowerPoint. Ya puede compartirnos lo que hizo, sí, vi. A propósito, fue usted la única que subió, no sé si los demás no tuvieron tiempo o no lo trabajaron, pero sí vi su trabajo. A ver. Ahorita voy a poner. Tengo el documento aquí, solo que de la fuente en la que yo saqué información, me dio totalmente una cosa distinta a otras y me di cuenta de eso, porque mire, en tipos de encuestas sale las que son basadas en entrevistas cara a cara a profundidad, que son entrevistas directas, ¿no? Personales. Luego están las telefónicas, que son por teléfono, las encuestas postales, que son cuando envían la encuesta a la persona, las por internet, que ya mencioné anteriormente, y las que son por omnibus, por suscripción, punto de venta, pero creo que esas no son muy comunes y por eso al final cambié a estas, porque creo que en sí con tipos de encuestas se quería referir a lo que era descriptivo, analítico, respuesta abierta y cerrada, ¿no? Ya, sí, he ahí la importancia de remitirnos solamente a un autor en metodología, ¿no? Entonces, bueno, que ustedes cuando hagan sus trabajos precisen el autor, porque de verdad que el enfoque y la mirada del autor cambia, ¿no? Para unos no es lo mismo que para otros. Entonces, hablando del mismo tema, tienen diferencias conceptuales, metodológicas y demás. Pero cuando hablamos de diferentes tipos de preguntas, las de respuesta abierta son bastante conocidas, ¿no? Hago el enunciado de la pregunta y dejo libre el espacio para la respuesta. Es más como una entrevista si lo quiero hacer incluso de forma oral, ¿cierto? En las preguntas de respuesta cerrada, que estimo que van a ser las que vamos a trabajar en el proyecto, estamos haciendo referencia a que hago el enunciado de la pregunta e inmediatamente le pongo las alternativas de respuesta, ¿cierto? De estas hay de diverso tipo, de todo tipo, ¿no? Ya dependerá de la orden que yo le dé, si marca 1, si marca 2, si justifica con un porqué, si dice sí y va a otra pregunta, etc. Eso dependerá de nosotros. Pero cuando estamos haciendo la indicación de que una pregunta tiene respuesta cerrada, estamos diciendo que las alternativas de respuesta están determinadas con anterioridad por el investigador, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tratamiento le da usted a la basura generada en su hogar? No es abierta. Alternativas de respuesta. Quema la basura, clasifica la basura y embolsa, ¿no? Recicla la basura, organiza la basura en diferentes contenedores. Otro, ¿cuál?
Entonces, así puedo ir dando alternativas de respuesta. Y como nos mostraba también, puede ir a su cuestionario, Luciana, al cuestionario que tiene como ejemplo. Ve, ahí tenemos ejemplos de preguntas cerradas. Hay las preguntas de 2 respuestas excluyentes entre sí. ¿Es o ha sido usted fumador o fumadora? ¿Sí o no? Si digo sí, excluye el no. ¿No? Esas preguntas se llaman dicotómicas. Quiere decir que presentan 2 respuestas predeterminadas, pero excluyentes. ¿Tiene usted hijos? ¿Sí o no? ¿Está trabajando usted actualmente? ¿Sí o no? No aceptan otras posibilidades. Y esa categoría de preguntas se llama dicotómicas, con 2 respuestas. Las otras categorías son preguntas con respuestas de selección múltiple. Y ahí ya depende de nuestra instrucción. Por ejemplo, si tendríamos que preguntar, ¿cuáles son los programas televisivos de su preferencia? Marque más de uno. Y nosotros le ponemos todos los programas deportivos, de series, de películas, noticieros, de análisis, revistas matutinas, etc. ¿No? Marque más de uno. Pero si ahí yo le digo, ¿cuál es su programa favorito en televisión? Ahí le estoy diciendo que me indique uno. ¿Ya? Igual le doy mi lista de programas y simplemente me tiquea uno. Si le pregunto, ¿por qué le gusta el tipo de programas, no sé, conducido por X persona? Le doy las razones y le digo por qué, también dándole las razones. Entonces, todo el cuestionario lo podemos trabajar de manera cerrada. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, si alguien más tiene su presentación, por favor, inmediatamente comparta su pantalla. Y en esta exposición igual la tengo que subir a plataforma. Voy a habilitar para que haga la subida de 2 archivos, porque la otra ya está abierta, yo la vi, y para que usted pueda ingresar el segundo archivo. Si no, no se podría. Gracias. Gracias a usted, Luciana. ¿Alguien más ha preparado su exposición? No, Lisa, como le estaba comentando, tuve un problema con mi computadora. Yo tampoco, Lisen. ¿Por qué no lo han trabajado? ¿Qué pasó? Mi computadora me falló ayer y le moví varios cables y esas cosas, pero no quiere prender. Bueno, si se han No sé dado qué voy a cuenta, hacer con eso. todas estas participaciones tienen una notita que ha sido incorporada en la nota de su examen, al igual que sus asistencias. Han debido ver que la nota de su examen estaba incrementada en un porcentaje, ¿cierto? A eso se debe todas estas participaciones que hacemos en clases y las tareitas de plataforma. Entonces suben puntitos. ¿Cuánto tenía usted, Luciana, en su examen? Creo que 13,5, Lisa. ¿Y cuánto es su nota final? La verdad es que ahorita no recuerdo, Lisa. ¿Ha entrado a ver cuánto es su nota? Entré a ver la nota del parcial, pero... Pero no entró a ver su nota final. No sabía que se podía, me acabo de enterar. No, hay que entrar a no a la misma plataforma, sino a notas, NUR. ¿Nunca han entrado a ver ahí sus notas? Ahí están, la aplicación. ahí No, están Lisa. todas las notas declaradas ya en la planilla de calificación, ¿no? Creo que usted tiene algo de 18 o 19. A todos los que han asistido y participado con los trabajos, les he aumentado un porcentaje en la nota. Fíjense y van a ver que es cierto. Entonces, Sí, tengo 18, Lisa. Sí,
les solicito que ingresen y que hagan, son tareitas pequeñas, pero que les pueden dar a ustedes, créanme, el pase de la materia. Porque en un puntito hace la diferencia, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ir viendo algunas técnicas que yo había subido. Además de la encuesta, que es bastante conocida y que nos ha compartido ya su compañera, tenemos otra técnica que es el diferencial semántico. El diferencial semántico es también una técnica cuantitativa, es decir, que cuando nosotros presentemos los resultados, lo vamos a hacer también con gráficos, a los mismos que les vamos a dar una interpretación. ¿Ya? Entonces, una técnica cuantitativa. Es un instrumento que mide el significado de los conceptos. En el diferencial semántico trabajamos con conceptos referidos a adjetivos bipolares. Es decir, vamos a preguntar, los estudiantes con una frase incompleta. Los estudiantes de investigación en relaciones públicas son 3 puntitos. Por el un lado, los adjetivos positivos. Por el otro lado, los adjetivos negativos. Y en medio, una escala. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, los estudiantes de investigación en relaciones públicas son adjetivos positivos. Motivados, adjetivo negativo, desmotivado. Responsables, adjetivo positivo. Adjetivo negativo, irresponsables. Puntuales, adjetivo positivo. Impuntuales, adjetivo negativo. Etcétera. Así, se va haciendo una lista de adjetivos positivos con su contraste de adjetivo negativo y en medio una escala. Y en medio de la escala yo voy puntuándome en relación a estos dos parámetros que estoy indicando. ¿Ya? Entonces, es interesante para medir actitudes. ¿Ya? Tiene un factor de evaluación, por ejemplo, malo, bueno, bello, feo, valioso, sin valor, un factor de potencia, fuerte, débil, grande, pequeño, pesado, ligero, un factor de actividad, rápido, lento, activo, pasivo, etc. ¿Ya? Pero como les digo, fíjense, se construye con adjetivos bipolares, es decir, adjetivos contrarios en su significación. La técnica se desarrolla proponiendo una lista de adjetivos al sujeto. El sujeto es esa persona al que le voy a dar yo mi cuestionario. Esta técnica también va a ser añadida de manera operativa al cuestionario de encuesta que vayamos a diseñar para entregar, no importa vía digital, a los sujetos de estudio. Entonces, la técnica se desarrolla proponiendo una lista de adjetivos al sujeto, ¿no? Para que él, al relacionar los conceptos, entre en la dimensión de medir ese objeto que quiero estudiar. ¿Está bien? Cada concepto es evaluado con una escala de puntos bipolares. Pueden ser de 7 puntos, pueden ser de 5 puntos. Vamos a ver después el ejemplo. ¿Ya? La estructura puede ser de 2 formas. El concepto, cualquiera puede ser el concepto a evaluar, ¿no? Alumno, aprendizaje, parque, universidad. La universidad NUR es conceptos, adjetivos positivos, sus contrarios, adjetivos negativos, ¿no? Uno puede evaluar lo que quiera. Es para eso. Entonces, cuando hablamos del diferencial semántico, tenemos que elegir el tema que se quiera analizar, elegir los pares de adjetivos y analizar los resultados. Es una técnica bastante sencilla, ¿ya? Bastante sencilla. Este es un ejemplo extraído de internet, ¿no? Que nos muestra cómo queda el diferencial semántico. Entonces, aquí están los adjetivos positivos, aquí está la escala que va del 7 al 1 y aquí están los adjetivos negativos.
Entonces, cuando yo hago esta técnica, aplico esta técnica en mi cuestionario, obviamente voy a poner sin el perfil rojo, simplemente los redonditos o los espacios para rellenar. Y quien realice la técnica va a ir ubicando su actitud en cada una de las líneas, ¿no? ¿Qué concepción tienes del vino? De una copa de vino o de lo que sea. ¿Elegante o vulgar? Entonces yo iré poniendo entre estos 7 indicadores de medición cuál me parece que sea respecto de lo que me pregunta. De buena calidad, de mala calidad, caro, barato, natural, artificial, divertido, serio, etc. ¿Ya? El investigador va a trabajar antes de entregar el cuestionario la lista de adjetivos positivos y de adjetivos negativos. ¿Está bien? ¿Qué ventajas tenemos? Es flexible y de fácil elaboración. Además, se puede estudiar todo: actitudes, conceptos, ideas, situaciones, temas de discusión, temas de debate. Se puede evaluar todo porque mide las actitudes. Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de esa disposición o predisposición a favor, en contra, de indiferencia o neutro respecto de algo o alguien. Pueden ser autoaplicables, son de fáciles de codificar e interpretar, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes en su trabajo intente incluir la técnica del diferencial semántico, de acuerdo a lo que tiene. ¿Consideras que la otorgación de bonos en tiempos de pandemia es adjetivos positivos, oportuna, inoportuna? Y hacemos nuestro listado, ¿ya? Algunas desventajas que, al igual que la encuesta, dado que la encuesta es un instrumento que se aplica de forma anónima, la gente pues puede falsear los resultados, ¿no? O sea, yo puedo marcar sin que eso refleje la realidad. ¿Está bien? ¿Qué preguntas tienen, por favor, del diferencial semántico? ¿Se entiende de qué trata la técnica? Si aplicamos eso, esa técnica sería más enfocándose hacia el lado cualitativo, ¿no? No, cuantitativo. Esta técnica es cuantitativa. Los resultados... Pero al escribirla, al redactarla, o sea, según el ejemplo, las opciones que da son, o sea, desde mi punto de vista, son más cuantitativas. O no sé. Claro, por eso le digo que son cuantitativas. Obviamente, cuando hablamos de adjetivos calificativos, estamos haciendo referencia a conceptos que desde otro punto de vista pueden ser evaluados como cualitativos. Por eso dice la técnica que se puede medir actitudes, conceptos, ideas, situaciones de controversia, ¿no? Estamos queriendo cuantificar una realidad que es altamente subjetiva. ¿Cuál es su tema, Luciana? Ana, solo te acuerdas exactamente, es evaluar el sistema. El nivel de efectividad de las clases virtuales. Evaluar el nivel de efectividad de las clases virtuales en entornos universitarios, ¿cierto? ¿Algo así? En la Universidad Sí, NUR, creo que fuimos. En la Universidad NUR. Ya, muy bien. Sí. Entonces pueden hacer ustedes aplicar esta técnica y simplemente decir, las clases virtuales son. Entonces ponemos aquí, ¿no? Las clases virtuales son, ustedes hacen efectivas, inefectivas, ágiles, lentas, etc. Con buena señal, con mala señal,
de fácil acceso, de difícil acceso, etc. Ustedes van haciendo su listado en el un lado de los calificativos positivos y el listado en el otro lado de sus contrarios o negativos. Entonces, quien reciba el cuestionario simplemente va a marcar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su actitud. Sí, en el primer punto yo había escrito que son de fácil acceso, de difícil acceso. Y si yo tengo dificultad de acceder, seguramente mi respuesta se inclinará más hacia el lado negativo, ¿no? Por eso les digo, va a recoger la experiencia del sujeto. Ahora, obviamente, como dicen también las desventajas, puede haber un error o un sesgo en la información, ¿no? Porque yo puedo mentir, puedo dar información que no es cercana a la realidad. Otra cosa, otra dificultad, que para no comprometer mi opinión, yo puedo siempre marcar en el número 4, es decir, en el centro perfecto. Y cuando marco en el centro perfecto, estoy dando a conocer una actitud de ¿qué? ¿Qué dicen? Cuando estoy marcando en el número 4, tengo la escala de 7 como positivo y 1 como negativo y todas las variantes, ¿cierto? Pero yo marco en el centro, marco en el 4. ¿Qué quiere decir eso? Mi opinión, ¿qué es? Neutra. Neutra, es absolutamente neutra. Y cuando estoy en el punto neutro, estoy en punto cero, porque no sé si es bueno o es malo. O sea, difícilmente podría tomar decisiones con información que me dé a todos un punto neutro o de indiferencia. Lo ideal sería que marquemos hacia la izquierda, ¿no? 7, 6, 5 como puntos favorables o hacia la derecha, 3, 2, 1 como desfavorables. Eso me permite a mí el análisis, ¿no? Entonces yo puedo ver qué puntos mejorar. Por ejemplo, aquí en el vino, en este ejemplo tomado de internet, ¿no? La gente considera que es más usado, por decir algo, por una generación vieja. ¿Eso qué me está diciendo a mí, empresa de vinos? Cambia tu formato, hace una nueva etiqueta, innova antes que una generación joven.